Muy buenas noches, amados hermanos. La paz de Cristo sea con todos, a todos los hermanos que están conectándose a través de Zoom, a través de TikTok, a través de las redes sociales. La paz de Cristo sea con todos. Y continuamos inquiriendo, buscando el entender más en la presencia del Espíritu Santo el Evangelio según nuestro apóstol Pedro. Amén. En las cartas de nuestro apóstol Pedro, que dejó a nosotros la iglesia de Jesucristo para continuar profundizando más en su amor. Les invito a abrir la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice el Señor, y lo leemos. Finalmente, dice, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice nuestro apóstol, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En estos dos versículos, nuestro apóstol Pedro nos enseña cuál es la característica, el perfil de un hijo de Dios. Amén. El perfil de un hijo de Dios. Un hijo de Dios se revela, tenemos el mismo sentir todos. ¿Y qué debería yo sentir? ¿Cuál debería ser mi sentir respecto a mi vida en Cristo? Pues todos los hijos de Dios, nuestra mente y nuestro corazón está pensando en cómo ser usados por el Espíritu Santo para que el reino de Cristo, su evangelio, se extienda a muchas naciones. En eso piensa un hijo de Dios, porque sabe que a través de la voluntad de querer extender el evangelio, el Señor prospera nuestros caminos, nos guarda y nos bendice. Amén. El Hijo de Dios está con el mismo sentir, el que es el del Espíritu Santo, que corresponde a la gran comisión. ¿Cómo hago para ser útil, para que más personas se acerquen a verte a ti, mi Jesucristo, Dios compasivo y misericordioso? Hablar de sus virtudes. Esa es la característica de un hijo de Dios. ¿Qué más? Compasivo. Compasivos. El Hijo de Dios, su anhelo, ser compasivo. Y Él sea toda la gloria por siempre. Dentro de la palabra compasivo viene del griego sympates. Amén, sympates. Que es conmiseración mutua. Compasivo es, yo también he pasado lo mismo que tú. Eso viene a entender el versículo que decía nuestro apóstol cuando indica, lloro con los que lloran, me gozo con los que se gozan. Somos compasivos, somos de un mismo sentir. Si algún hermano está sufriendo, pues yo dispongo en ayudarle. Si hay un hermano que está batallando en el Evangelio y lo ve solo batallando, yo dispongo en ayudarle. Compasivo. Porque al final quien debe ganar es el Evangelio de Cristo. Ser anunciado, ser exaltado. Si veo que hay un hermano o una hermana que está empezando a tener un negocio, vendiendo algo, como hermanos en Cristo, ayudarle. ¿Cuánto está? Yo te compro esta cantidad. Véndeme, yo lo compro. Le ayudo a vender a otros, compasivos, conmiseración, mutua. Tremendo, ¿no? Si alguien sufre, que pide ayuda, yo le ayudo porque sé lo que es sufrir, sé lo que es tener necesidad, sé lo que es querer avanzar y que nadie te apoye, pues apoyarlos. Sé lo que es querer crecer y ayudar a otros a crecer. En esa virtud, el apóstol Pedro nos enseña que sobre cualquier cosa que nosotros podamos sentir, tenemos que movernos en favor de la extensión del Evangelio de Cristo. ¿Qué más? Otra virtud, otra cualidad que dice el apóstol Pedro sobre los hijos de Dios.
Los hijos de Dios se aman fraternalmente. Amor fraterno. Tremendo. Amor fraterno. Este versículo habla del griego Filadelfos. Amén. Recordemos que hay tipos de amor: el amor eros entre parejas, el amor ágape, ¿no?, que es el amor de Dios puro, benigno, santo, y el Filadelfos, que es entre hermanos. Amén. Que es entre hermanos. El amor Filadelfos. Encariñados fraternalmente, dice. Tremendo, ¿no? Gloria al Señor. Nosotros como hijos de Dios amamos a nuestros hermanos. Queremos que aquel que esté enfermo sane. Anhelamos, oramos por ellos. Queremos que crezcan. Queremos que sigan la buena batalla. Queremos que el amor y el conocimiento del amor y la ciencia del amor profundice en cada uno de nosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Recuerden siempre, en el amor los pecados huyen. Los pecados son vencidos, porque Dios es amor, Jesucristo es amor, es una de sus virtudes hermosas. Entonces el Hijo de Dios tiene un amor fraterno, un amor sincero. Es por eso que en la iglesia no tienes hermanos que hablan mal de ti, sino tienes hermanos que oran por ti. Claro, vas a ver en congregaciones, no digo la iglesia, sino en congregaciones, donde sí se agrupan personas para hablar mal de las personas. ¿Qué hacemos con ellos? Tener paciencia, hablar con ellos en amor, porque Judas hizo tantas cosas contra Jesús y Jesús sabía, pero nunca lo echó fuera. Amén. Tenemos que entender en la misericordia del amor. Entonces, hermanos, hermanos, amados hermanas, amadas hermanas, amados hermanos, tenemos que entender que el amor consiste también en entender no solamente a aquellos que están en favor de nosotros, sino también a aquellos que se oponen a nosotros. El amor fraternal, tremendo. También dice otra virtud de los hijos de Dios, ¿no?, que dice misericordiosos. Amén. Una cosa es ser compasivo, otra cosa es ser tiernamente compasivo, que es más. Dice bien compasivo, es decir, con simpatía. Por ejemplo, la compasión, uno lo puede ejercer sobre alguien sin esperar conocerlo. Ya bueno, yo te ayudo, toma, perfecto, gracias, ahí nomás quedó. Pero la misericordia es un amor, un acto compasivo más alto todavía, en los cuales nos desprendemos a nosotros mismos, es más vivido y es más fuerte. La misericordia. También habla el Señor nuestro Dios, amén, amigables, dice, ¿no? Que tenemos que ser amigables. No puede haber un hijo de Dios gruñón, ¿no? ¿Y quién ha venido? Es nuevo. ¿Quién es ese? Esa nueva, ¿quién es? No, hermanos. No, tenemos que tener una mente alegre, una mente. No vamos a estar jajajiji por todo lado, sino una mente alegre, es una mente confiada, una mente gozosa, plena en que Dios está con nosotros y no nos dejamos perturbar ni turbar por las cosas de este mundo. Amén. El término mente amigable viene del griego tapeino frosune, que significa modestia, humildad. Cuando una persona es amigable, tiene la sencillez de acercarse y saludar a cualquier persona. Amén. Es modesto para muchas cosas. Una mente amigable que viene a ser una comunidad en paz, no una comunidad que está juzgando a aquel que cayó o juzgando a la que cayó. No,
sino estamos buscando estar amigables. ¿Para qué? Para animarlos, aún amigables con la gente del mundo, para que cuando llegue el momento ellos puedan abrir su corazón con nosotros y nosotros podemos estar ahí para ayudarles. A veces los malos entendidos comienzan a criticar a la gente del mundo, a juzgarle: este es homosexual, este es así, este es asá, y los tratan mal y los humillan esa persona a la cual tú juzgaste no se va a acercar a hablar contigo en algún momento que necesite, porque tú le juzgaste. Si Jesús, siendo Jesús, en nosotros no nos juzgó en el peor momento de nuestras vidas, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otros? Pero déjame decirte que ese acto solamente sucede cuando cuando mueres a ti mismo y vive el Espíritu Santo. Tremendo. Amén. Pero también dentro de la palabra amigable tienes que entender, tener tus límites. No vas a ser amigable con el ladrón que quiere dañar tu casa. No vas a ser amigable con otras cosas que quieren dañar a tus hijos. No. Amigable dentro de los hermanos de la iglesia en Jesucristo y dentro en el mundo con las personas, amén, que pueden tener y entablar una relación y una comunión en Cristo, amigables, amén, gloria al Señor. No volviendo, dice, mal por mal, no volviendo mal por mal. Otra cualidad de los hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios no estamos devolviendo mal por mal. Si alguien hace mal contra nosotros, nosotros oramos y lo dejamos ahí y seguimos nuestro camino, damos la otra mejilla y seguimos nuestro camino. Tampoco, no devolvemos maldición por maldición. Si él me maldijo, yo busco una maldición más fuerte contra él. No, déjalo ahí. Más bien nos conviene como hijos de Dios que nos maldigan. ¿Por qué? Porque el Señor transforma la maldición en bendición sobre cada uno de nosotros. Entonces no estamos detrás si es que nos maldicen o no nos maldicen. Al final es Cristo el que tiene que estar glorificándose. Sí, van a hablar mal de nosotros, nos van a tratar mal, tantas cosas que pueden hacer. Pero la palabra de Dios muestra virtudes de un hijo de Dios para ser fuerte en la casa de Dios. Amén. Tenemos que ser fuertes en la iglesia y permanecer y perseverar en ella. ¿Van a hablar mal de nosotros? Nosotros no vivimos de la gente que habla mal, nosotros vivimos de Cristo. Así que seguimos avanzando, los seguimos amando, aun si son hermanos de la congregación igual. Tenemos que seguirlos amando, seguir orando por ellos. Nuestros ojos y nuestros oídos tienen que estar viendo a Jesucristo como centro de nuestras vidas. Amén. Ya somos hijos de Dios maduros, llenos del Espíritu Santo, y entendemos que la iglesia de Jesucristo necesita estar fortalecida por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces tenemos que permanecer, dice Jesús, permanecer o dejar. Permanecer. Amén, permanecer. Tenemos que esforzarnos en persistir. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Quién es perfecto? Aquí levante la mano alguien que diga que es perfecto. No todos, hermanos, hemos estado en la carne, luchamos con nuestra carne y a veces la carne nos gana. Pero el tema es persistir en Jesucristo. Ya, basta ya de mucha, ¿cómo se dice?, engaño sobre nosotros mismos. Es como que si dos leones hablaran y un león hablara contra otro: mira, ese tiene melena, uy, tiene garras, tiene patas grandes. El león hablando mal de otro león de su aspecto, cuando al final los dos leones son iguales. No, mi hermano, no caigamos en esas cosas. Al final, nosotros sabemos que estamos creciendo en el Espíritu Santo, hermanos. Creciendo en el Espíritu Santo.
y seremos transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por ejemplo, los futbolistas. Algunos ya están jugando talla mundial. Messi, Cristiano Ronaldo, lugares importantes. Otros están empezando a jugar en la canchita de su barrio fútbol. Cada uno al nivel en que le toca estar. Y ninguno envidia, ni debe menospreciar, ni ver menos al otro. Amén. Tremendo. A un seleccionado peruano se falló un gol, siendo un seleccionado importante de gran nivel internacional, se falló un gol. ¿Cómo es posible que este jugador falle? ¿Eso dicen entre los jugadores? No. Los jugadores de fútbol saben, bueno, no fue su momento. Sigamos avanzando, sigamos haciendo deporte, sigamos creciendo. Pero ¿qué pasa a veces en otros lugares que no entienden eso? ¿Qué es? El hermano falló. Uy, ay, ay, comienzan a ponérselos como si fueran, no sé, de otro planeta. Seamos maduros, hermanos. Bueno, pasó, que se levante, sigamos avanzando con los hermanos, sigamos creciendo. Y se levanta una iglesia fuerte, santa, unida. Recuerden a Pedro y a Pablo. Pedro vio que Pablo era hipócrita porque estaba en bandos distintos de la doctrina. Los de los judíos y que iban en pos de los gentiles. Pero cuando aparecían los judíos, Pedro se iba con ellos y abandonaba a Pablo. Y Pablo le dijo, pudo haber dicho, Pedro, eres un hipócrita, no hay santidad en ti. Uy, qué terrible, qué feo líder que eres. Me voy yo, aquí me voy y voy a hacer mi iglesia más allá. Yo me voy a ir, porque Pedro, veo que tú eres un hipócrita. Con ellos hablas mal de mí. Hubiera dicho Pablo, ¿no? Pero no, Pablo permaneció en la iglesia de Cristo, entendiendo que los débiles son muy importantes para la iglesia. Amén. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, gloria al Señor. Como hijos de Dios, son los perfiles de un hijo de Dios. Y enseñarle a aquellos inmaduros a reaccionar y a crecer conforme a la palabra del Evangelio de Cristo. Y se levantan iglesias fuertes y unidas, hermanos. No respondemos maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, dice, ¿no? A que bendecimos a los que nos maldicen. Y Pedro lo vio. Pedro vio cuando a Jesús lo maldecían y él los bendecía. No hablaba mal de ellos, les respetaba. Él mismo aprendió viendo a Jesús. Estamos hablando de Pedro, aquel que caminó durante todo el ministerio de Cristo junto con él. Él está hablando y está enseñando con otras palabras lo que habló de Jesús. Lo que vio de Jesús y lo está hablando a nosotros. Para esto fuisteis llamados, dice, para que heredaseis bendición. Tremendo. Entonces en el versículo 9, gloria al Señor, para heredar bendición. Gloria al Señor. Tremendo. Sigamos. El que quiere amar la vida, ¿no? ¿Cuántos quieren amar la vida? ¿Cuántos quieren disfrutar de la vida? El que quiere ver días buenos, dice. ¿Cuántos quieren ver días buenos en su vida? Algo dice nuestro apóstol. Refrene su lengua del mal. Refrena tu lengua de mal. Así alguien te esté fallando, refrena tu lengua y ponla en oración. Así nosotros, hermanos, de 100 pensamientos que tenemos, 80 son malos y 20 son buenos. Y eso, casi buenos, que hace referencia a que estamos metidos en una carne de pecado. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice, refrenen su lengua y sus labios no hablen engaño, hablen la palabra de Dios. Lo único que es verdadero en esta vida es la palabra de Dios. No hablemos engaño, o sea, no hablar cualquier cosa, hablemos la palabra de Dios. Apártese del mal y haga el bien, dice, ¿no? Hablar menos, obrar menos en la maldad y hacer el bien. ¿Qué más dice? Busca la paz y sígala.
Busque la paz y sígala. El apóstol Pedro quiere que busquemos la paz. Busquemos a Jesús, busquemos su evangelio, busquemos su verdad. Y una vez que lo tenemos, abracémoslo, vivamos en ello, crezcamos en ello. 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quién es justo? La Biblia dice que nadie, no hay justo ninguno, pero Pedro dice que ya hay justos. ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que todas las personas que estamos en el mundo, nacidos del vientre de nuestras madres, nacemos con pecado y somos injustos. Todos. Pero llega un momento en los cuales viene Jesús y nos aparta para Él y nos hace santos, que es apartados para Dios. Por causa de Cristo, ya nosotros habitamos y somos justos. No porque seamos nosotros obras de justicia. No. En ningún momento. Todas las cosas que tú hagas voluntariamente y personalmente no sirve para Dios. Todo lo que tú hagas en favor de Jesucristo y de su reino es obra de justicia para el Padre. Porque el Padre solamente tiene un hijo. Un hijo. Y es Jesucristo. Y a través de Cristo, de Él, del principal, nos tiene a nosotros. No es que yo, Javier, ahora soy hijo de Dios, independiente, para dirigirme al Padre, porque ahora soy justo. No. No. Tengo que respetar el orden. Yo no puedo acercarme al Padre, yo no puedo acercarme al Padre sin antes acercarme a Cristo. Porque acercándome a Cristo me estoy acercando al Padre. Yo no puedo honrar al Padre sin antes honrar a Cristo, a Yeshua. Si yo honro a Yeshua, estoy honrando al Padre. Nota el Evangelio, el orden. No que yo soy el ministro de esta congregación, así que yo hablo directamente con Dios y Dios habla conmigo y Dios me da su revelación, porque así yo entablo una comunión con Dios, mi Padre y yo. No. ¿Y dónde está Cristo? ¿Sacaste de la ecuación a Jesús? Ese es el mayor error que alguien pueda cometer. Yo no puedo recibir ninguna revelación si no es Jesucristo el que me la da. Porque la única comunión que hay en la tierra es del Padre con el Hijo y el Hijo con su pueblo, con sus hijos, a través de Jesucristo. Yo no tengo revelación del Padre directamente, sino fue dada a través de Jesucristo, mi Dios. Entonces la revelación será filtrada conforme a su evangelio y ya no estaría cometiendo los errores que cometen muchas personas al entender el evangelio. Hay columnas principales que uno debe respetar. Y es que tú no puedes entablar una comunión directa con el Padre. Imposible. Porque para eso está el Hijo. Para eso está el Hijo. En Cristo se entabla la comunión. Y al estar en Cristo, estamos llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre, hermanos. Porque los ojos del Señor, ahora vemos, están sobre los justos. Sí, por causa de Cristo. No vaya a ser que alguien entienda, ya, entonces yo soy justo y el Señor me mira todo tiempo. Sí, el Señor nos mira todo tiempo. Pero si nos mira con misericordia, es por causa de Jesucristo nuestro Dios. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Pero el rostro y sus oídos, dice, atentos a sus oraciones. ¿Ves? El Señor está atento a nuestras oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, dice el apóstol Pedro. Tremendo. Si alguien hace el mal, se opone a Dios. Amén. Pero dice el apóstol Juan, abogado tenemos en Cristo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que no estamos solos, no estamos, ¿qué les digo? Sin cobertura. Aún alguien haya pecado, abogado tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado ya no tiene la fuerza
para apartarte de Jesús, como cuando estabas en el mundo. El pecado y la carne ya no tiene el poder para arrancarte de las manos del Padre, sino que todo lo que el Padre está en sus manos, nadie se la quita. Todo lo que está cubierto con la sangre de Cristo, el Espíritu Santo lo guarda, y es Dios mismo. Así que si alguno de vosotros hubiera pecado, abogado tenemos en Cristo. Amén. Entonces, amados hermanos, en la gracia, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, si eres tú uno de los hermanos o hermanas que se preocupa por la extensión del reino de Jesucristo y has tropezado en algo, no temas. Apártate para el Señor y el Señor perdonará tus caminos, pero persiste en Jesús. A veces uno lucha más sosteniendo la ley de la carne y se cansa. Por ejemplo, si alguien sostiene esto así, puede durar un minuto, una hora, pero más de un día no, porque aún su brazo no va a poder, porque pesa. Luchar contra la carne pesa. Pero es mejor esforzarnos y luchar para persistir en Cristo, porque de esa manera el pecado mengua y la carne mengua y estás lleno del poder del Señor. Quiero que entiendas eso. Amén. En Cristo tenemos todo lo que nosotros podemos esperar. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podría hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? ¿Quién puede apartarte del Señor si tu corazón procura seguir el bien? Dentro de ti hay alguien que quiere seguir a Cristo. Dentro de ti. Pero la carne se opone. Amén. Esa batalla la vamos a tener constantemente hasta el día del Señor. Así que guardemos nuestras fuerzas en persistir en Jesús, porque de esa manera vamos a estar mucho más seguros de lo que imaginamos. Esa es la gracia. En la ley, si fuera por la ley, hermanos, todos estuviéramos muertos. No quedaría ni uno completamente. Gritaste a tu mamá, gritaste a tu papá, le faltaste respeto, muerte. Cometiste algo impuro, muerte para la ley. Pero en la gracia, abogado tenemos en Cristo Jesús, persistir en Jesús, ya no estar tan pendiente de luchar contra el pecado, sino estar luchando para persistir en Jesús, luchando para predicar el Evangelio, luchando para extender el Evangelio de Cristo, luchando para escudriñar más en la palabra de Dios, luchando para que el reino de Cristo brille sobre esta tierra y no tú. Hoy en día los hermanos que vemos por afuera quieren caudillos, quieren que uno nada más sea ese héroe que traiga sanidad y le quieren quitar, porque no, le quieren quitar la autoridad a la iglesia. Una iglesia es fuerte no por una persona que está ahí. Algunos dicen, no, él es el pastor, o ellos son los pastores ungidos de Dios, varones de Dios, y centran el poder de la iglesia en esas personas, pero no es así. La palabra de Jesús dijo, 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. No dice, si hubieran solo 2 pastores, o 2 ministros, o 2 evangelistas orando, o hubieran 2 profetas orando, yo estoy ahí. Pero si hay 2 hermanitos, yo no estoy ahí, porque no hay poder. No dice eso en la Biblia. Así sea 2 hermanitos que recién están empezando su vida espiritual, se juntan para orar común, en una oración común, el poder del Espíritu Santo se manifiesta en ese lugar. Ya quitemos el estrado que han puesto a las personas. No hay caudillos, no hay héroes. Por eso que uno soporta más vigilias, por eso que uno soporta más ayunos, no es mejor que el otro. No. La Biblia, la palabra del Señor nos dice que el poder de la iglesia no radica en una persona que ayuna más o ayuna menos.
el poder de la iglesia radica en el conocimiento del Evangelio de Cristo y el poder de su palabra, que tiene autoridad sobre todos nosotros, seres imperfectos. No caigamos en el engaño. Amén. No caigamos en el engaño. Si bien es cierto, el Señor llamó al trabajo del ministerio a algunas personas, todos nosotros que trabajamos en la obra del Señor, entendemos muy bien que hay un estrado glorioso y santo al cual nosotros no nos corresponde. Solamente nosotros somos mayordomos y servidores en la casa de un Dios temible y santo, que es Jesucristo nuestro Dios. Quiero que entiendan eso. Así que haciendo el bien, ¿quién os podrá hacer daño? Absolutamente nadie, porque nuestras almas están guardadas en Jesucristo. Versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si alguien sufre algo por causa de justicia, bienaventurado eres. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, dice, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tremendo. Y el apóstol Pedro está hablando, está dejando una carta en un tiempo que había persecución. Recuerda que Esteban salió a predicar con todo el fervor del mundo y lo mataron. Pues sí, le hicieron daño. Pero si padecemos, dice, por causa de justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, aquellos que nos están matando, decía Pedro, en otras palabras, sean fuertes. Ni os conturbéis por aquellos que persiguen, como Saulo perseguía a la iglesia. Hoy en día, ¿quién te persigue? Hoy en día podemos salir a predicar libremente. 5. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Nosotros como, ¿qué has dicho? ¿Qué? Contra mi Señor. Y se quieren quitar la camisa, se quieren enfrentar. ¿Cómo que no vas a...? No, hermanos. Si nosotros llegamos a debatir contra alguien sobre nuestra fe, lo hacemos bajo estos dos principios, la mansedumbre y la reverencia. Amén. Porque yo no le puedo enseñar a volar, amén, a un gato. Entonces tenemos que, bueno, ¿por qué lo decimos con mansedumbre? Porque no sabemos que el gato no va a poder volar. Y nosotros que somos águilas, en este ejemplo, sí volamos y conocemos ese misterio de estar en las alturas de la presencia del Señor. Pero también no le faltamos respeto. Lo hacemos con reverencia, porque cada persona tiene su honra. Amén. Nunca pienses que debatir con alguien por tu fe y en la defensa de tu fe es hacerlo quedar mal. No, es también reverenciarlo, darle el respeto que merece. Entonces dice, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 16. Dice el Señor, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian de vuestra conducta en Cristo. Dice el apóstol Pedro, compórtense amigablemente con la gente de afuera, para que no estén hablando mal. A veces te encuentras con cristianos en la panadería de otros lugares y dicen, ¿cómo está, hermanito? Buenos días. Y están con el ojo profético, creo que tiene pecado. No, hermano. Somos amigables para extender el Evangelio de Cristo. Amén. Saludamos a todos con sobriedad, con alegría, la alegría que nos da el gozo, que nos da el Espíritu Santo, con tranquilidad. Vemos a un vecino desesperado y cuando nos ve a nosotros tranquilos en la calle, les da paz, les das paz. Porque ¿cómo es posible que este hermano tenga paz? Amén.
Qué tremendo. Justo sabía, una vez hubo demora en mi pago. Yo estaba tranquilo haciendo mi trabajo, cumpliendo mis horarios correctamente, llegando un poco más temprano y saliendo un poco más tarde siempre. Y cumpliendo mis horarios, cumpliendo mis objetivos. Y me dicen, ¿ya te han pagado? No, todavía no, le digo. Pero no te da cosas, no te vas a quejar, no vas a presentar. No, o sea, de hecho que van a tener que pagarme. Yo voy a seguir trabajando tranquilo. Me dejo entender. Y ellos decían, ay, no entiendo cómo estás tranquilo. Claro, es que el Señor nos sostiene, porque nuestra esperanza está en Cristo, porque Él nos guarda, Él nos provee. Tienes que entender que nuestra fe tiene que ser tan grande que tiene que cruzar estas nubes y enlazarse con el trono santo, con la santa ciudad, la verdadera, la que está en las alturas al oriente, en los cielos. Bendito sea nuestro Dios. Cristo sea exaltado y sus virtudes glorificados, porque de Él dependemos. Él nos provee tanto espiritualmente y también nos provee materialmente. No nos deja, no nos abandona. Dice el Señor, versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Mira lo que dice Jesús, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Por qué dice muerto en la carne? Porque Jesús puso todo el pecado en la carne. En tu carne, en mi carne, en la carne de todos está almacenada nuestras concupiscencias. Ahí están guardadas en la carne. Es por eso que tú batallas todos los días con el pecado. Todos los días no te levantas diciendo aleluya. Todos los días no te levantas con las ganas de hacer algo en favor del Señor, sino hay una carne que se opone porque dice que Jesús, siendo a la verdad muerto en la carne, como todos nosotros en la carne estamos muertos, pero en el espíritu estamos vivificados por el poder de su gloria. Pero dice, vivificado en espíritu, versículo 19, en el cual también fue, dice el Señor Jesús, acá habla un misterio el apóstol, nuestro apóstol Pedro, que Jesús se hizo maldición en la cruz, amén. Al hacerse maldición en la cruz, te pregunto, hermano que estás aquí conectado, cuando alguien muere en pecado, lleno de pecado, su carne, su vida, te pregunto, ¿a dónde se va? ¿Al cielo o al infierno? ¿Quién le corresponde? Efectivamente, le corresponde el infierno, pero Jesús dice, Él no cometió pecado, sino que en su carne llevó todos nuestros pecados para ir al infierno, entrar al infierno con toda justicia. Él no pecó. Él se hizo pecado, Él se hizo maldición, entró al infierno y dentro de Él estamos nosotros. Nosotros ya hemos entrado al infierno en Cristo y ya hemos salido del infierno en Cristo. Es por eso que ya la iglesia no va a entrar al infierno. La iglesia ya está apartada para la boda, ya está apartada para la presencia del Señor. La iglesia ya no va a recibir parte de la ira de Dios como va a caer sobre la tierra, sobre el mundo, por causa de Cristo, que padeció la ira de Dios y ahora somos el cuerpo de Cristo, porque otra forma de decir la iglesia, santa, la ciudad, la nación santa, el linaje escogido, también nos dicen el cuerpo de Cristo somos nosotros. Te pregunto, ¿el cuerpo de Cristo ahorita está en pecado o está transformado, lleno del poder del Espíritu Santo? ¿Te das cuenta? Somos el cuerpo de Cristo, estamos dentro de un cuerpo glorificado, transformado, santificado, que ya no hay maldad en él y somos nosotros. Es por eso que nosotros ya no vamos a ir al infierno, porque ese cuerpo al cual nosotros hoy día estamos injertados ya fue al infierno y salió del infierno victorioso, ya pasó por la ira de Dios y salió de la ira de Dios victorioso.
y estamos nosotros injertados en ese cuerpo victorioso que es la iglesia. Entonces el Señor, al entrar al infierno, predicó, dice, a los espíritus encarcelados en el infierno, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces Jesús fue a salvar a todos ellos que habían muerto, amén, en el tiempo de Noé y habían pecado. Entonces Jesús hizo justicia con ellos, entrando al infierno y sacándolos de ese lugar. Porque ese día solamente se salvaron 8, Noé y su familia. Entonces por eso es que en la iglesia ya no va a pasar el infierno. Nosotros ya estamos injertados dentro de ese cuerpo santo. Y al estar nosotros dentro de ese cuerpo santo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Te pregunto, ¿el cuerpo de Cristo es un cuerpo de pecado o un cuerpo santificado? Un cuerpo santificado. Ya no es por nuestras obras, sino es por la victoria de Cristo, que estamos dentro de ese cuerpo victorioso. ¿Me dejo entender? Nosotros. Pero ahora vemos hermanos que no entienden eso. Quieren ellos santificar la iglesia, sus congregaciones, las quieren santificar con sus propias obras, con sus ayunos, con sus vigilias. No está mal eso, son herramientas poderosas para nosotros, porque nosotros si ayunamos, vigilamos, pero eso no va a santificar la iglesia, que es sinónimo del cuerpo de Cristo. La iglesia ya está santificada. El cuerpo de Cristo ya está santificado porque ya venció en la cruz, ya resucitó, ya fue transformado y ahora vive victorioso en poder y gloria del Espíritu Santo conforme a su evangelio. ¿Entendemos, hermanos? Algunos dicen, hay que santificar la congregación. ¿Qué vas a santificar? Cristo es el que santifica. Tú solamente dedícate a hacer tu tarea, predicar el evangelio a otros y que no tengan estorbos ni obstáculos de acercarse a Cristo. Nadie tenga obstáculos de acercarse a Jesús. Es nuestro trabajo, predicar las virtudes de Cristo y que en Él hay salvación y que Él no echa fuera a quienes a Él buscan. La gente no quiere acercarse a Jesús como Dios, primero porque no conoce a Jesús como Dios, lo conocen como Salvador, Redentor, Hijo de Dios, Cordero Inmolado, tantas cosas, pero muy pocos entienden que Jesucristo es Dios. Segundo, acercarnos a Jesús porque Él vino a restituirnos, a guardarnos, a ayudarnos, a salvarnos, pero la gente dice, ay, cometo tantos pecados que no creo que Jesús me acepte, no creo que Dios me acepte. Y se quedan ahí. Avisarles a todos ellos que no es por sus pecados, decirle que alguien entregó en la cruz su victoria, su sangre derramó para que el camino esté abierto, para que vengan días de bendición sobre tu vida y ya no estés estresado, no estés cargado, no estés pesadumbrado, ya no estés atacado por tu propia carne, sino que digas, carne mengua, porque hay un Dios que me sostiene. Carne, cállate, porque hay un Cristo que me guarda, que me ayuda. Es Jesús. ¿Me dejo entender? Entonces Jesús descendió al infierno el día de la cruz. Jesús descendió al infierno. Muchos no entendían hasta que en las redes sociales por ahí hablaron que este productor Mel Gibson quería sacar la siguiente parte de la Pasión de Cristo y que estaba pensando en cómo hacer esa parte porque tiene que poner la escena donde Cristo desciende al infierno y predica a los encarcelados en el infierno y los saca a todos del infierno y se los lleva al paraíso, a todos a hacer justicia en misericordia. Y esto es de esto, hermanos. Pero nadie lo quiere hablar. ¿Sabes por qué? Porque habla de la derrota de Satanás. Esta parte poderosa habla de la derrota de los demonios sobre la iglesia. Ahora tú eres de la iglesia. Ahora los demonios no pueden tocarte porque estás dentro del cuerpo de Cristo. Te pregunto, ¿un demonio puede tocar el cuerpo de Cristo? No, no puede. Nunca lo ha hecho, ni lo hará. Y estamos dentro de ese cuerpo. Y ese cuerpo es sinónimo iglesia.
estamos guardados en Él, estamos salvados en Él, sostenidos en Él. No entiendo cómo hay hermanos que dicen, me he enfrentado al mismo diablo, al mismo demonio, se ha levantado contra mí. ¿Qué es lo que? El demonio ya no puede levantarse contra ti, porque ahora estás dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo sé si estoy dentro del cuerpo de Cristo? También tienes que saber, no quiero que te engañes. Una persona está dentro del cuerpo de Cristo cuando se involucra en la obra de su iglesia local. Comienza a predicar el evangelio en muchos lugares. Quiere extender el evangelio de Cristo. Quiere que otros se acerquen a Jesús. Quieren que otros busquen más de Dios. Y que entiendan que no es por sus obras, sino por la victoria de Cristo. Y que la palabra es la única que nos da vida en abundancia. Cumplamos nuestra tarea. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces eres de la iglesia. ¿Tú estás pensando así? ¿O eres de los que piensan, si yo voy a la iglesia es para que Dios me bendiga y me vaya bien? Sí, te va a ir bien y el Señor te va a bendecir. Pero si quieres entender esto, tú quieres vivir para que el reino se extienda. Y nosotros no nos mostramos como los más santos. No lo somos, hermanos. No lo somos. Ya seamos sinceros con todos. Aquí nadie es más santo. El único santo es Jesús. Aquí hay personas imperfectas, vasos de barro, que dentro de nosotros, por misericordia, hay un poder alto que nos envía a predicar el evangelio a los sabios y entendidos de esta tierra. Eso somos nosotros. Pero el mundo piensa que nosotros somos perfectos, que esto, que el otro. No, hermanos, fallamos, tropezamos. A veces renegamos, estamos en la carne, hay tentación, muchas cosas. Como todos nosotros, como todos, seamos sinceros. No mostremos cosas que no somos, levantando el pecho con nuestros mejores sacos. Iglesia, recapacita, levantando la quijada, porque yo llevo la Shekinah de Dios. No. Todos llevamos la Shekinah de Dios, que es Jesús. Todos. Solamente bajemos la cabeza y sirvamos a Jesús como somos. Jesús caminó con personas de carne y hueso como son. Un apóstol, un Pedro, renegando, fuerte, cortando la oreja a uno, queriendo cuchillar a otro. Estábamos con Jesús caminando con un Tomás que nunca le creyó hasta el último, hasta poner su dedo en la hoyura de su cuerpo de Jesús. Caminó con un publicano, un Mateo, y con un Simón, el celote, un terrorista. Jesús ahí nos muestra que en su iglesia caminó con Magdalena, una ex prostituta. Caminó con personas de carne y hueso, con sus concupiscencias, con sus errores, con sus defectos, pero lo único que anhelaban es estar cerca de Jesús y ver sus maravillas. Hoy día se repite eso. Y las congregaciones son un montón de personas con sus defectos, con sus concupiscencias, con sus batallas personales, pero quieren estar cerca de Jesús como nosotros y ver sus maravillas. Así que entendamos, hermanos, que Cristo, estamos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y es poder en abundancia. No lo merecemos, sí, yo no merezco, no lo merezco, ni tú ni nadie, pero nos amó. Y por eso le adoramos. Entonces Jesús salió victorioso del infierno, transformado y precioso. Versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Tremendo. En Cristo ahora este bautismo nos salva. Pero mira lo que dice entre paréntesis en primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Dice, no quitando las inmundicias de la carne
sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ahora entiendes por qué reniegas, tienes tus batallas, porque las inmundicias de tu carne no han sido quitadas. Lo que ha hecho Dios es darte un alma nueva, que es una nueva conciencia, una buena conciencia que busca y anhela estar cerca de Cristo. Pero en tu carne, ¿están tus batallas o no? Están tus batallas. Cada uno tiene su propia concupiscencia. Y ahí lo dice claro el apóstol Pedro. No quitando la inmundicia de la carne. No la quitó, quedó ahí. Cristo lo puso en el pecado. ¿Dónde puso el pecado? No lo quitó del mundo. Lo venció, pero dejó en la carne. Igual, mis pecados han sido puestos en mi carne, pero dentro de mí hay una conciencia que clama, Abba Padre, y lucha en fuego para extender el evangelio de Cristo. En mis imperfecciones, en mis debilidades, en mis tropiezos, en mi carne, mis batallas, pero veo la victoria de Cristo también, como tú, como tú. Me dejo entender, hermano. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, ¿ves? Todo es por la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera iglesia. Cuando Cristo resucitó y caminó, dice en Hechos está, caminó 40 días, déjenme decir el número exacto, pero después de resucitado, Jesucristo caminó y enseñándole a la gente los agujeros de su mano y de sus pies, y siguió predicando el evangelio luego de estar resucitado. Tremendo. En Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo en muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Jesús siguió predicando, mostrando el agujero de sus manos a todos mientras predicaba. Los 40 días después de su resurrección fueron los días más gloriosos porque todos vieron a Jesús mostrar los agujeros de sus manos y de sus pies y abrir su costado y mostrar cómo la lanza entró en su cuerpo, todas las heridas, y él caminando diciendo, yo he vencido a la muerte para darte libertad, te dice el Señor. Tremendo. ¿Y por qué no hacen película de eso? Porque liberaría a muchas personas, hermanos. Pero no necesitamos películas, necesitamos leer la palabra y anunciarla y contarle a todo el mundo que Jesucristo, después de resucitado, caminó 40 días predicando el evangelio con sus discípulos, mostrando los agujeros en sus manos y en sus pies. Todas las marcas que él tenía de la cruz del Calvario para que lo reconozcan. ¡Qué tremendo! Todo fue por la resurrección de Cristo. Versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesús, habiendo subido al cielo, está a la diestra del Padre, nuestro Padre, y a él están sujetos ángeles. Por eso les digo, tenemos a nuestro servicio ángeles, porque somos el cuerpo de Cristo, estamos injertados en el cuerpo de Cristo, y los ángeles están hechos para servir al cuerpo de Cristo, trayendo sanidad, provisión financiera, espiritual, material, ayuda, cuidado, protección. Los ángeles son entidades que viven en este tiempo, se materializan, se pueden mostrar como ancianitos, como policías caminando. Los ángeles existen y se materializan. ¿Qué pasó conmigo una vez? Yo estaba por la avenida Universitaria con Angélica Gamarra y venían 3 ladrones y yo estaba yendo a predicar el evangelio, me acuerdo, y los 3 ladrones me dijeron, perdiste, el término, la frase clásica, ¿no? Perdiste. Yo dije, bueno, ya, pues, ¿no?
Al decir esto, ellos comienzan a querer bolsiquearme y uno estaba con cuchillo. En instantes, ni bien se acercaron a querer tocarme, apareció un patrullero, hermanos, delante mío. Un patrullero. Pregunto, ¿los ladrones no se fijan antes de robar? Claro que sí. Y en un instante, en un segundo, se paró el patrullero delante mío, golpeó el policía, golpeó la puerta del patrullero y les dijo, ¿qué sucede ahí? Y los ladrones se fueron corriendo. Si fueran policías normales, inmediatamente hubieran bajado y hubieran asistido. Eran ángeles, hermanos. ¿Cuántas veces en mi vida me he topado con ángeles guardándome? Y yo les hablo con toda la seguridad del mundo. Trabaja con los ángeles. Camina con ellos, háblales, ordénales con autoridad y con respeto. Que vayan y vean por tus hijos, que vayan y vean, necesito esto, apóyeme, Señor Jesús, envía tus ángeles a acampar alrededor de mí, ten misericordia de mí. También están sujetos a los ángeles, autoridades están sujetos a ellos, y potestades están. Hay entidades espirituales que nosotros no vemos, pero están a nuestro servicio. ¿Y cuánto crees que mide un ángel? ¿1,20 m, 2 metros? No, un ángel mide 3 metros. Un día vamos a estudiar angelología. 3 metros, hermanos. Y un ángel puede matar más de 184,000 o 185,000 personas. Un solo ángel. Imagínate. Y así como hay ángeles que se materializan, también están los ángeles caídos, los demonios. Pero ellos no nos pueden tocar porque somos el cuerpo de Cristo. Quiero que entiendas esto. Porque el Hijo de Dios por la fe vivirá. Somos el cuerpo de Cristo, iglesia. Amén. Y cerramos esto, que Jesucristo resucitó y Él está sentado a su diestra y a Él se sujetan ángeles, autoridades y potestades. Todo loor, toda gloria, toda alabanza, todo poder y toda autoridad sea exaltado nuestro Señor Jesucristo por siempre y para siempre, el que ha de venir a llevarnos. Los amo en el amor del Señor, amados hermanos. La paz de Cristo sea con todos. Amén. Entonces, amados hermanos, vemos